Este es un satélite de 6U, como es conocido. Sus dimensiones es por 6 unidades de 10 por 10 por 10 centímetros. Entonces, este satélite tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. Me imagino que se puede hacer una idea de la proporción, pero es como una caja de zapatos. Y esto es conocido como un nanosatélite. Acá tenemos la carga principal de esta nave, que es nuestra cámara, nuestro generador de imágenes hiperespectrales, que está detrás de esta tapa roja que dice Remove Before Flight. Esto tenemos que sacarlo antes de que vaya en órbita. Adentro también encontramos todo el sistema de energía, las baterías, que las tenemos acá dentro de este pedazo que es conocido como la lata de atún. Ese es el término oficial. También tenemos todo el sistema de computación, memoria, procesamiento, así como también todos los sistemas de ADSS, y alrededor también podemos encontrar estos sensores de sol que todos ayudan para entender hacia dónde está orientando y si está recibiendo la energía de la forma que se espera. Acá vemos la tapa del rastreador del Star Tracker, que funciona en conjunto con el sistema ADSS para darle la orientación al satélite para asegurar que está apuntando en la dirección correcta. Una vez que el satélite se lanza a órbita, se extienden estos paneles solares, que son los paneles solares principales, que funcionan en conjunto con nuestros paneles redundantes, que son los que nos garantizan de que tenga energía una vez que se lanza y que pueda entrar en operación. Luego acá tenemos las antenas UHF, que son estas varas doradas que se extienden en todas las direcciones y le dan una especie de burbuja de cobertura para poder comunicarnos con el satélite. Tenemos antenas para comunicarnos con el satélite en 3 frecuencias distintas, con distintos anchos de bandas, con distintos usos, y de esa forma nos garantiza poder estar siempre en contacto y aprovechar la mejor conexión posible. Acá, muy importante, tenemos la placa con las firmas de todo el equipo de LEMU que ha trabajado en este proyecto. Unas inmensas felicitaciones y agradecimientos a todos los que han sido parte. Acá tenemos uno de los componentes más fascinantes, creo yo, de este satélite, que es el sistema de propulsión. A diferencia de muchos nanosatélites, nosotros decidimos incluir un sistema de propulsión porque eso nos permite poder corregir, modificar la órbita del satélite, es decir, poder moverlo hacia una órbita nueva. Y este es un sistema de propulsión eléctrico que funciona disparando un rayo de iones, permiten propulsar al satélite hacia una nueva órbita si así lo quisiéramos, y también nos permite poder controlar la desórbita, es decir, en qué momento queremos nosotros lanzarlo contra la atmósfera y acabar con su vida útil y evitar cualquier tipo de chatarra espacial.